Pero vamos a ver con Rafael Álvarez, ¿de qué va la historia de la Virgen de la Altagracia, que también en Haití es una pieza importante en materia religiosa y cultural? Bienvenido, Rafael, a Expreso Matutino. Muy bien, muchas gracias por la invitación y buenos días a toda la audiencia. Mira, lo primero es, y qué bueno lo dijeron en la introducción que se hizo, siempre es importante aclarar que en República Dominicana la Virgen de la Altagracia es la protectora del pueblo dominicano, también tal como tú lo señalabas. La patrona del pueblo dominicano es la Virgen de las Mercedes, que se celebra el 24 de septiembre. En el caso de la Virgen de la Altagracia, hay que decir que en un primer momento la celebración, también como se dijo, era 15 de agosto, porque este es un culto que a nosotros nos llega desde España, específicamente desde Extremadura, España, que es ahí donde vivía Nicolás de Obando, que era devoto de la Virgen de la Altagracia. Y está entonces quienes traen aquí, introducen diríamos más bien el cuadro, los hermanos Trejo, que también vinieron con Obando en el momento en el que Obando asumió como gobernador de la isla. Entonces, en República Dominicana, reitero, era el 15 de agosto justamente porque es la fecha en que se celebra en España, que es de donde nos viene la tradición del culto. ¿Cuándo pasa y por qué pasa a ser 21 de enero en República Dominicana? Bueno, el 21 de enero del año 1691 se llevó a cabo lo que se conoce aquí como la batalla de la Sabana Real de la Limonade. Eso fue en el Cibao. Los franceses, que ya habían ocupado la parte este de la isla, lo que era la Tortuga, que hoy es Haití, los franceses entonces decidieron hacer una primera invasión a este lado de la isla. Y en esa invasión ellos invadieron prácticamente la parte de Santiago. De hecho, hasta cuando se iban, terminaron incendiando toda la ciudad por ahí y fueron enfrentados por los españoles. O sea, es importante que la gente sepa que aquí se está peleando, no es desde la época de la independencia contra los haitianos. O sea, aquí se viene peleando desde antes entre españoles y franceses, después entre dominicanos y haitianos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Esa batalla se realiza el 21 de enero de 1691. Los soldados que participaron en esa batalla, en su gran mayoría eran de la parte este, del Ceibo y de Higüey. Y después que concluyó la batalla, ellos llevaron sus machetes a la Altagracia, a Higüey, para darle gracias a la Virgen de que habían ganado esa batalla. E incluso también en el caso de la batalla de Palo Hincado con Juan Sánchez Ramírez, la Reconquista, que también es una batalla en la que se procuraba recuperar el país para devolvérselo a España de los franceses. En esa batalla, Sánchez Ramírez también 3 días antes se fue a Higüey, a la Virgen de la Altagracia, para ofrecerle a ella todo lo que se iba a realizar. De manera que ya ahí se iba haciendo un culto muy interesante y como se observa, la Virgen de la Altagracia está muy relacionada con el tema del nacionalismo. Por eso ha logrado calar tanto en el dominicano. Claro, porque incluso en Duarte se también menciona ese tema de la Virgen de la Altagracia. Me gustaría, Rafael, porque usted dice de los españoles en esa época. Anterior a eso, ¿qué era lo que hacía la gente en el país? ¿Qué adoraba? Bueno, realmente, primero hay que decir que por el hecho de que en los imperios llegaron a un acuerdo con el cristianismo, sobre todo ya en Europa, en los imperios lo que hicieron fue que empezaron a colonizar y entonces en esas colonizaciones llevaban siempre a alguien representante de la iglesia. Y prácticamente la gente lo que heredó fue el cristianismo católico, el cristianismo que se conoce como de rito latino, que es el que tiene en su cabeza al Papa, porque existe también el cristianismo católico, pero de rito oriental, donde algunos de ellos no tienen como cabeza al Papa. Entonces el que nosotros heredamos fue el rito católico latino. Antes de eso, del que el cristianismo, pues bien, nosotros teníamos ya manifestaciones del politeísmo que tenían los indígenas, posteriormente los mismos africanos, pero ya entonces cuando se produce, reitero, la colonización, entonces ya nosotros le damos el cristianismo y de ahí la gente empezó al catecismo, que la misa, ese tipo de cosas. Que es bueno decir
porque el primer templo a la Altagracia que se hizo en Higüey es el que hoy se llama San Dionisio. El templo que hay, la basílica en Higüey, la Altagracia, la empezó Trujillo en el 54 y la inauguró Balaguer en el 71. Que es importante decir una cosa ahí. Es Monseñor Meriño quien solicita al Vaticano que la Virgen de la Altagracia fuese declarada como la protectora y que también fuese un día de precepto en la República Dominicana. Y entonces, una vez eso se produce, entonces le sugiere que fuese el 21 de enero por dos razones. Primero, el 15 de agosto la iglesia celebra también la fiesta de la Asunción de la Virgen. Aquí. Que justamente hablando de la Asunción, se menciona a una niña, que o sea, en la cultura de que la descubrió una niña. Sí. Y también me gustaría agregarle ahí, Rafael, para que la gente que nos está viendo sepa la diferenciación de por qué, siendo la Virgen, le dice una de las Mercedes y otra de la Altagracia, que mucha gente a veces confunde eso. Sí, lo que pasa es que en el cristianismo católico existe lo que le llaman las advocaciones. Entonces, la Virgen generalmente, mucha gente va a encontrar que en diferentes lugares le van a llamar de diferentes maneras. Incluso nosotros aquí tenemos Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de la Altagracia, Nuestra Señora de la Merced, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que le llaman advocaciones. Tiene que ver mucho quizás con el momento en que se haya producido una aparición de la Virgen, en que se haya producido mucho, también tiene que ver cómo surgió esa tradición, etcétera, etcétera. Y por eso van a encontrar diferentes nombres. En el caso de la Virgen de la Altagracia es diferente, por el hecho de que lo de la Altagracia está dentro del saludo que el ángel le da a María cuando la saluda para decirle que estaba embarazada, que había quedado embarazada del Espíritu Santo. Entonces, alégrate llena de gracia. Y entonces de ahí de donde viene lo de la Altagracia. Entonces, por eso, en este caso, tiene más un sentido bíblico, en el caso de la Virgen de la Altagracia. Es importante también agregar una cosa. La gente suele llegar hacia la basílica, que es bueno decir que nosotros tenemos una de las pocas basílicas que existen en el mundo. En el mundo existen apenas 1.850 basílicas. Wow. Y dentro de esas 1.850 basílicas, nosotros tenemos una. Y una hermosa basílica que hacen actos muy importantes. Y ahí también, usted hablaba del nacionalismo, aprovechan para emitir mensajes de llamado de atención al gobierno, porque no solamente es un escenario para celebrar y conmemorar, y ahí mismo le sumamos lo de otras culturas que también veneran, en el caso más cercano a Haití. Haití también. Pero antes de pasar a eso, quería decir, porque yo quiero que quede claro una cosa. Sí, claro. La gente suele ir a la basílica a agradecer a la Virgen por favores, por milagros, etc. Es bueno que la gente sepa. La Iglesia Católica siempre ha tenido a la Virgen María como mediadora e intercesora. Pero esa mediación e intercesión es entre el hombre y Jesús. El único mediador que existe entre Dios y el hombre es Jesús. No hay nadie más. Y así lo entiende el cristianismo católico. Pero también hay otra cosa. El que hace el milagro no es la Virgen, es Dios quien hace el milagro. La Virgen es una mediación para ese milagro. Entonces es bueno que eso como que también... No, claro, y aclarar claro. obviamente que no es que de todas las religiones, existe la Virgen, pero como tal esa adoración que usted menciona es la clase católica. Sí, más que adoración, veneración. O veneración más. Sí, entonces en lo otro, sí, en Haití también el rito católico ha tenido a la Altagracia, ha tenido siempre un impacto importante. Y es bueno que la gente sepa que mucha gente de Haití viene también claro. al Día de la Altagracia de República Dominicana. Así es. Esto por dos razones. Primero, reitero, nosotros tenemos una de las pocas basílicas, en Haití no hay basílica en este caso. Y segundo, porque el impacto que ha tenido el culto a la Altagracia en el Caribe hace que mucha gente se desplace hasta aquí. Pero es bueno decir que no solo Haití, aquí viene gente de Puerto Rico, viene gente de Panamá, viene gente casi de toda la región de América Latina, viene gente el día 21 de enero aquí a conmemorar el culto a la Altagracia. Justamente, Rafael, eso también es parte del turismo religioso de la República Dominicana. Exacto. Y es bueno también, Rafael, que nos comparta ya de manera sociológica, en la actualidad, ¿qué representa la Virgen de la Altagracia para el mundo?
porque usted menciona que viene una historia desde España, la República Dominicana lo ha adoptado, inclusive la religión católica es la que prima en esa parte y hasta de Duarte se ha hablado. Entonces, en esa parte sociológica, cultural, ¿qué representa también? Bien, en primer lugar, el cristianismo católico sostiene que no puede haber hijos sin madre. Y entonces, por eso, la Virgen de la Altagracia, inspirada en la Virgen María, que es la madre protectora. Entonces, la gente, tú ves que la gente suele desarrollar hacia la madre un sentido de sensibilidad diferente que hacia el padre. Yo digo que es que nosotros tenemos una situación y es que hasta el padre es loco con la madre. Entonces, tú ves que hay hombres que el día del padre se ponen celosos, pero el día de la madre es un loco con su mamá. Y va donde la mamá también a llevar un regalo y tú lo oyes hablando de su madre y es una cosa increíble. Entonces, hacia la madre siempre ha existido un sentido de sensibilidad y de amor increíble. Entonces, eso por un lado. Lo otro es que lo de la Altagracia, como dije, por ejemplo, en el caso nuestro, las dos tradiciones, principales tradiciones que nosotros tenemos, la Altagracia y la Mercedes, ambas están ligadas a temas que han tenido que ver como con batallas, con guerras. Exacto. Pero en el caso nuestro está relacionada con la independencia también. Entonces, al estar relacionada con la independencia, eso ha hecho que en la República Dominicana la Virgen de la Altagracia tenga un impacto, porque el tema del nacionalismo se manifiesta en esa parte. Los mismos colores que tienen la imagen de la Virgen de la Altagracia, que son los colores también en lo que se inspira la bandera dominicana. Entonces, toda esa relación, en la Virgen de la Altagracia, el culto prácticamente nace con la patria. Así o sea, es desde un primer momento que está. Y eso de que fuesen a llevar los machetes, implicaba ya que hacía un tiempo que ya en esa parte de Higüey se había empezado un culto importante a la Virgen de la Altagracia. Inclusive Duarte lo menciona cuando se hace esa lucha independentista, que lo hemos reiterado. Otra cosa, Rafael, que hemos notado es que algunas personas han pintado a la Virgen, han traído, inclusive aquí con actividades, allí a la Catedral Primera de América. Sí, mira, qué bueno que tocaste ese punto, puedo decir algo. En mi pueblo, en Cebicos, yo soy de Cebicos, de una comunidad llamada Los Cajuiles, se celebra un culto a la Virgen de la Altagracia, una novena, desde hace 113 años. Wow. Desde 1912. Y ahí se conserva un cuadro de la Virgen de la Altagracia de 1850. Wow. Estamos hablando de 6 años después de nuestra independencia. Ellos todavía conservan el cuadro. Entonces, yo estuve recientemente, yo tenía muchos años que no participaba, honestamente casi 20 años que no participaba, y fui ahora, y entonces me senté a mirar los dos cuadros, 1850 y el cuadro actual, y hay mucha diferencia. Encontré al menos 6 diferencias en los dos cuadros. Y esto, a raíz de lo que menciona de que mucha gente han pintado el cuadro, ha habido mucha modificación en el cuadro. Sí, a raíz de que yo observé estas diferencias, ahora tengo que empezar a investigar a ver a partir de qué momento se produjeron. ¿Y cuáles serían esas diferencias? Pero, por ejemplo, en el cuadro de 1850, la Virgen María tiene al niño cargado, pero Jesús tiene la cabeza hacia la derecha. En el cuadro actual la tiene hacia la izquierda. En el de 1850, San José aparece detrás de la Virgen, pero en el lado derecho. En el actual aparece en el lado izquierdo. En el de 1850, la mirada de la Virgen está inclinada hacia la derecha. En el cuadro actual, la mirada de la Virgen está inclinada hacia la izquierda. Eso por ponerte solamente 3 de las diferencias que recuerdo, porque incluso hasta hay cuadros en la actualidad. Por ejemplo, en el de 1850, San José aparece detrás de la Virgen, pero en una posición de baja estatura menor. Hay cuadros en la actualidad donde San José aparece detrás de la Virgen, pero del mismo tamaño de la Virgen. Entonces, se han ido haciendo modificaciones al cuadro, que ojo, ahora entonces yo voy a tener que ir otra vez a la Basílica para poder comparar el cuadro de 1850. De hecho, yo tengo una imagen aquí, pero no sé si la
No, Wow. no se la envié. Que hubiera sido interesante para ver la diferencia, Sí, claro. que tengo las dos imágenes, el de 1850 y el actual. La tengo en el celular, pero no se la envié. Entonces, tengo ahora que ir a Higüey para ir a ver el cuadro original que hay allá, porque ese que está en la basílica es el que data de 1502, que se trajo aquí desde el principio. Entonces, el que está en la basílica. Entonces, voy a ir a verlo para observar si también existen esas diferencias en aquel cuadro que está allá, porque entonces hay que ver en qué momento empezó a cambiar la imagen electoral. Sí, inclusive hay una imagen, salió en la prensa sobre Dauri Muñoz, que también ha pintado, y es muy jovencita la imagen que se proyecta, y por eso le pregunto esos cambios que se han dado. Y hay actividades que se han realizado, no sé si me aclara, creo que los 100 años de la Virgen, no sé si tenga mucho que ver con eso, a ver si nos puede poner al tanto, que fue un acto muy importante que se celebró en la zona colonial. Sí, porque también aquí, en la zona colonial, nosotros tenemos un templo a la Altagracia, donde también se celebra el culto a la Virgen de la Altagracia. Y en este es más joven que el de Higüey, entonces por eso también es de los 100 años. Pero también se conmemoraba, se conmemoró después en el 2002 lo de la coronación que le hizo el Papa Juan Pablo II cuando vino aquí al país. Pero la Virgen de la Altagracia fue coronada 2 veces por 2 papas. Primero por el Papa Pío XII y luego por el Papa Juan Pablo II en el 78. Entonces también eso se ha ido conmemorando en el tiempo. Pero aquí sí tenemos, en la zona colonial, tenemos un templo a la Virgen de la Altagracia que no tiene la característica de basílica, porque reiteramos, solo existe una basílica en el país, pero sí tiene la connotación de un templo de peregrinación. O sea, la gente que quisiera ir, ha hecho alguna promesa a la Virgen y por alguna razón no puede ir a Higüey, puede ir tranquilamente a este templo que está aquí en la zona colonial de la Altagracia, porque también está considerado como un lugar de peregrinación donde la gente también puede ir a saldar sus promesas y agradecer los favores. Bueno, justamente con ese tema que usted habla de que la gente va, para que podamos también poner un poco claro, veíamos imágenes de personas que van a la basílica y usted mencionaba no solamente de la República Dominicana, sino también de Haití y de muchos pueblos. En su experiencia, esas tradiciones que la gente acostumbra a realizar, sea en la basílica, desde su casa, con años inclusive de antelación, para poner en contexto de cómo la cultura incide en los pueblos. Bueno, en primer lugar, aquí en el país, el culto a la Altagracia prácticamente, aparte de que se nacionalizó por declarar la protectora, ya hay muchos lugares donde se celebra la Altagracia y parroquias propiamente dichas. Y por ejemplo tenemos a Peralvillo, en Yamasá, tenemos, ya dije, allá en Cebicos, tenemos creo que en Constanza también, no, en Constanza es la Mercedes, pero quiero decir, el culto se nacionalizó. Para la gente es importante el sentido de la fe, y ese sentido de la fe, esa fe sencilla, esa fe de la gente normal, mucha gente critica y cuestiona eso y dice no, porque eso es idolatría, eso es, etcétera. Bueno, yo he dicho, por ejemplo, frente al Staples Center de la Casa de Los Ángeles, que hay una estatua de LeBron James. La gente va a tomarse fotos con LeBron en la estatua de LeBron James, y si lo ven, se vuelven locas y le brincan encima. Y LeBron James es un ser humano, es un hombre igual que yo y igual que cualquier otra persona. Entonces, mucha gente idolatra a personas como tal, y eso no siempre llama la atención. En cuanto a la creencia para la gente en la República Dominicana y sobre todo para el católico, la creencia en la Virgen, la creencia en la fe mariana es fundamental, al punto de que en el cristianismo católico se dice el que no es católico, el que no es mariano no es católico. Así es. O no se puede ser católico sin ser mariano. Ha disminuido, no lo voy a negar, porque obviamente la sociedad ha cambiado. Bueno, y hay elementos, ya para finalizar, Rafael, en un minuto, que la gente también aprovecha en la zona de la basílica para vender, como velones, también rosarios. Porque incentiva la economía. Así es. Por la tanta gente que ahí viene, porque no solamente lo que se utiliza para vender, también el alojamiento de la gente en los hoteles que hayan en el pueblo. La gente utiliza ahí también los que, bueno,
venden los artículos religiosos, velones, rosarios, todo ese tipo de cosas, pero ahí entonces aparecen los que te toman fotos, que tú apareces poniéndole la mano allá arriba al arco de la basílica. Entonces, todo se da una movilidad de la economía porque ahí la gente empieza a llegar, como bien usted decía, no solo desde el 20, hay gente que llega desde el 19, porque también lo asumen para turistear, porque esa es una zona ya, la principal zona turística del país. Entonces, esta es una fecha especial. Yo lo que sí quiero pedirle a las personas a que este día que se trasladan hacia Higüey o hacia cualquier otro lugar, prudencia. Sí, a mí me cuesta tener que entender que desde hace aproximadamente 5 años el éxito se mide en función de cuánta gente murió o no. Si disminuyó, fue un éxito. Y eso, entonces no debería ser por eso que debería medirse el éxito. Así es. Muchas gracias, Rafael, y quédese con ese mensaje, prudencia y precaución. Agradecemos a Rafael Álvarez, historiador y sociólogo, y nos ponía al tanto de la historia de la Virgen de la Altagracia a propósito de su día. Seguimos en Expreso Matutino. Muchas gracias.